¿Y si todo lo que creímos sobre Jikook fue una mentira? ¿Y si Jimin y Jungkook nunca fueron reales, como muchos están diciendo ahora mismo? Porque en los últimos días se está viralizando una narrativa muy peligrosa, que Jimin manipula, que Jungkook es obligado, que las citas son forzadas, y que todo lo que vimos durante años no fue amor, sino presión. Hola ARMY, bienvenidas una vez más al canal. Hoy no vengo a suavizar nada, hoy vengo a hablar claro. Porque cada vez son más las voces, incluso dentro del fandom, que aseguran que Jikook está terminado, que nunca existió o que todo fue una ilusión creada por shippers. Y si solo escuchamos esa versión, cualquiera podría empezar a dudar. Pero aquí viene la pregunta clave, ¿de verdad no fue real o es que hay gente desesperada por borrar lo evidente? Hoy vamos a analizarlo todo, conectar los puntos y desmontar, uno por uno, los argumentos que intentan convencernos de que Jikook fue una farsa. Y te adelanto algo, después de ver todas las pruebas, sostener esa mentira se vuelve prácticamente imposible. Quédate hasta el final, porque esto no es lo que te están contando en otros lados. El conflicto empieza con una acusación muy concreta que se repite una y otra vez en redes. Que Jimin obliga a Jungkook, que lo arrastra a citas forzadas, que lo manipula emocionalmente y que Jungkook, en realidad, preferiría estar en otro lugar con otras personas, lejos de él. Una narrativa que no solo busca desacreditar el vínculo entre ellos, sino convertir a uno en víctima y al otro en villano. Este discurso no surge de la nada. Se ha ido construyendo con comentarios, clips fuera de contexto y teorías que se presentan como preocupación, pero que en realidad funcionan como una campaña constante para sembrar duda. Cada vez que Jimin y Jungkook aparecen juntos, cada vez que se les ve cómodos, cercanos o simplemente siendo ellos, aparece alguien diciendo que eso no es real, que hay presión detrás, que alguien los obliga. Lo más llamativo es que esta versión se está normalizando. Ya no solo viene de los haters de siempre, sino también de personas que se dicen ARMY, que repiten que Jikook nunca fue real, que Jungkook no tiene voz propia o que todo es una estrategia de la empresa. Y ahí es donde el conflicto se vuelve serio, porque no estamos hablando de opiniones inocentes, sino de una narrativa que ignora hechos, palabras y decisiones claras solo para encajar en una historia prefabricada. Para entender por qué esta narrativa no se sostiene, hay que volver a un punto clave que muchos intentan minimizar: el ejército. Porque no estamos hablando de una convivencia ocasional o de apariciones públicas controladas. Jimin y Jungkook pasaron 2 años completos juntos en el servicio militar. 2 años en la misma base, compartiendo entrenamientos físicos extremos, rutinas agotadoras, presión mental y un entorno donde no hay cámaras ni guiones, ni necesidad de fingir absolutamente nada. Y no solo eso, compartían habitación. Esto no es una teoría del fandom ni una exageración shipper. Es información que ellos mismos contaron abiertamente, acompañada de anécdotas, recuerdos y comentarios que dejaron claro lo importante que fue para ambos tenerse el uno al otro durante esa etapa. En un contexto donde cualquiera puede pedir distancia, si algo le incomoda, ellos eligieron permanecer juntos. Incluso cuando durante el día realizaban tareas distintas por motivos militares, al final siempre volvían a verse. Porque así lo decidieron, porque así lo organizaron, y porque en un entorno tan exigente, nadie soporta durante 2 años a alguien que le resulta una carga. Si Jungkook se hubiera sentido obligado, incómodo o manipulado, el ejército habría sido el lugar donde eso se notaría primero. Pero ocurrió exactamente lo contrario, su vínculo se fortaleció. Este contexto es fundamental porque desmonta de raíz la idea de que todo lo que vemos ahora es artificial o impuesto. Lo que existe entre Jimin y Jungkook no nació después del ejército para una cámara. Viene de una convivencia real, intensa y privada, lejos del control del fandom y de cualquier narrativa externa. Y eso es algo que muchos prefieren ignorar porque no encaja con la historia que quieren contar. Aún así, incluso con todo ese contexto, la narrativa de que Jungkook está incómodo o de que lo obligan a estar con Jimin nunca desapareció. Al contrario, se repitió con más fuerza. Se decía que Jungkook no era feliz, que Jimin dependía demasiado de él, que estar juntos era una carga emocional y que Jungkook simplemente no sabía cómo poner límites. Una idea que, cuanto más se repite, más absurda resulta, porque aquí hay algo que no encaja. Jungkook no es un niño, no es ingenuo y no es una persona sin voz. Es un adulto con carácter, con opinión propia y con una trayectoria más que suficiente para saber expresar incomodidad cuando algo no le gusta. Y lo ha demostrado muchas veces, poniendo límites claros tanto dentro como fuera del escenario. Pensar que, durante años no pudo hacerlo solo con Jimin, no es preocupación, es subestimarlo. Además, si algo fuera forzado, habría señales claras. El cuerpo habla incluso cuando las palabras no lo hacen. Habríamos visto distancia, rigidez, evasión, gestos de incomodidad, intentos constantes de separarse.
Pero lo que se observa es exactamente lo contrario: cercanía natural, contacto iniciado por ambos, miradas tranquilas y una comodidad que no se puede fingir durante tanto tiempo. Y lo más importante, ellos mismos lo han dicho. En más de una ocasión, tanto Jimin como Jungkook expresaron que se apoyaron mutuamente durante el servicio militar. ¿Qué fue más llevadero? Gracias a esa compañía constante, nadie agradece estar al lado de alguien que lo hace sentir presionado o atrapado. Ese discurso de obligación no nace de la realidad, nace de la necesidad de negar una conexión que no quieren aceptar. ¿Y si todavía quedaba alguna duda, are you sure? Temporada 2 termina de desmontar por completo esa narrativa de manipulación. Porque hay un dato que muchos prefieren pasar por alto: empezaron a grabar solo 4 días después de salir del ejército. 4 días. En un momento en el que Jungkook perfectamente podría haber elegido descansar, tomar distancia o enfocarse en cualquier otra cosa, pero no lo hizo. Desde los primeros episodios de Are You Sure, queda claro algo fundamental: la iniciativa viene de Jungkook. Es él quien propone cómo comenzar el viaje, quien plantea ideas, quien quiere sorprender a Jimin y quien se muestra genuinamente entusiasmado con el proyecto. No hay rastro de incomodidad, de obligación ni de desgano. Al contrario, se le ve relajado, bromista y completamente involucrado. Más adelante, Jungkook incluso verbaliza su deseo de que el programa continúe. Habla de posibles destinos futuros, de seguir viajando juntos, de grabar más temporadas. Y este punto es clave porque nadie habla de futuro, nadie propone continuidad. Nadie planea más tiempo compartido con alguien que supuestamente lo hace sentir mal. Esa es una reacción natural cuando estás donde quieres estar. Aquí es donde la narrativa de la empresa lo obliga o Jimin lo presiona, se cae sola. Si Jungkook no quisiera participar, lo mínimo que haría sería mantenerse neutral, cumplir y ya. Pero no es eso lo que vemos. Lo que vemos es elección, iniciativa y disfrute. Y eso es precisamente lo que más molesta a quienes llevan años insistiendo en que Jungkook no decide por sí mismo. Are You Sure 2 no muestra a un Jungkook atrapado. Muestra a un Jungkook cómodo, libre y claramente feliz de estar con Jimin. Y por eso mismo, para algunos, ese programa se volvió un problema. Porque cuando la realidad se muestra sin filtros, ya no hay edición ni teoría que pueda taparla. Pero aún así, siguen apareciendo quienes insisten en negar lo evidente. ARMY que aseguran que Jungkook nunca fue real, que Jungkook está con otras personas, que todo es montaje o que Jimin lo manipula. Incluso han surgido rumores de novias, listas cuidadosamente en redes como si fueran pruebas, y teorías de manipulación que intentan explicar cada gesto, cada mirada, cada interacción como si fuera parte de un plan calculado. Lo curioso es que estos rumores no aparecen al azar. Justo cuando Jungkook se muestra más unido, más cercano y más natural, ser una distracción, cada momento genuino se ve acompañado de historias falsas que buscan taparlo. Jimin lo obliga, Jungkook tiene novia. Esto es un montaje de la empresa, es un patrón imposible de ignorar. Cuanto más evidente es su conexión, más fuertes aparecen los intentos de desacreditarla. Y aquí está la clave que pocos quieren aceptar: no es casualidad. No es coincidencia que los rumores florezcan cuando ellos están más cómodos y felices juntos. Es la reacción natural de quienes no soportan ver la verdad del vínculo Jungkook. Prefieren inventar excusas y distracciones antes que aceptar lo obvio. Y si creen que no hay pruebas de su cercanía, déjenme decirlo claro: no es que no existan momentos Jungkook, es que hay demasiados. Y eso es justamente lo que algunos no pueden aceptar. Porque lo que vemos en redes muchas veces está manipulado: clips recortados, ediciones selectivas y cambios de contexto que buscan mostrar otra historia. Un abrazo se convierte en un gesto neutral, una mirada cómplice se interpreta como casualidad. Y escenas completas se cortan para que parezca que Jimin no está presente o que Jungkook actúa solo. Pero incluso con toda esa manipulación, los momentos auténticos siguen filtrándose. Y aquí viene lo más increíble: muchos de esos clips reales son apropiados por otros fans, recortados y reasignados a otros ships o interpretaciones. Como si quisieran robar lo que Jungkook tiene de especial. Eso deja algo clarísimo: no es que Jungkook no exista, sino que su conexión es tan evidente que algunos se ven obligados a esconderla, reinterpretarla o apropiársela para que no sea reconocida. Cada intento de borrar a Jimin o de descontextualizar a Jungkook solo confirma la fuerza de su vínculo. Y aquí llega el momento clave que demuestra la verdad del vínculo Jungkook, la elección consciente de Jungkook. Porque no hablamos solo de gestos aislados, hablamos de decisiones claras que revelan su comodidad y afecto genuino. Fíjense en el lenguaje corporal: Jungkook no se aleja, incluso cuando podría hacerlo. Prolonga el contacto físico, ya sea un abrazo, un roce o un gesto sutil. Sonríe, relajado, mostrando disfrute genuino. Cada microgesto indica una intención clara: él elige quedarse. Él decide estar presente y cercano a Jimin.
Sin presión externa, sin obligación. Y aquí está lo más importante, eso no es manipulación, eso es elección. Cada momento que parece casual no lo es. Es la expresión natural de alguien que quiere estar con la otra persona. Y esa elección constante es la prueba más contundente de que lo que vemos entre Jimin y Jungkook es real, auténtico y completamente voluntario. Ahora, llegamos al desmontaje final de las excusas que muchos usan para negar lo evidente. Escuchamos todo el tiempo frases como, no se dio cuenta, lo retenían. Era incómodo, pero si observamos con atención el lenguaje corporal y la coherencia de cada interacción, estas excusas sequen por sí solas. Jungkook nunca crea distancia, nunca se aleja ni evita el contacto. Sus gestos son claros, sonríe, se mantiene relajado y prolonga la cercanía. Si realmente fuera incómodo o forzado, habríamos visto la reacción opuesta, tensión, rigidez, evasión, incluso gestos de rechazo. Nada de eso ocurre. Todo lo contrario, cada micromomento confirma que está cómodo, que disfruta la cercanía y que el vínculo con Jimin es completamente voluntario. En otras palabras, las excusas no resisten la observación mínima de la realidad. Lo que algunos intentan disfrazar como incomodidad o manipulación es, en realidad, una elección consciente y genuina de Jungkook, estar al lado de Jimin, feliz y libre. Y para cerrar, quiero que quede clarísimo para todos los que nos siguen. Jungkook no está terminado. Nunca lo estuvo. Nunca fue forzado. Nunca fue mentira. Lo que algunos no pueden soportar no es el ship en sí. Lo que realmente molesta es la realidad, la conexión genuina, la cercanía constante, la elección consciente de Jungkook de estar al lado de Jimin. Cada gesto, cada sonrisa, cada momento compartido lo confirma una y otra vez. Así que, ARMY, recuerden, no dejen que las teorías, los recortes o los rumores nublen lo que sabemos que es cierto. Jungkook sigue vivo, más fuerte y real que nunca, y todos los que decimos la verdad podemos verlo claramente. Es su vínculo, su elección y su felicidad, y eso es algo que nadie puede borrar.